Hola, bienvenidos a una nueva entrega del módulo educativo en video y en esta oportunidad veremos el teorema del seno. En las cartillas y videos anteriores teníamos que trabajar con problemas en donde teníamos que identificar un triángulo rectángulo, es decir, aquel triángulo que tenía un ángulo recto. Teniendo un ángulo de referencia podíamos identificar al cateto opuesto, al cateto adyacente y a la hipotenusa. Pero ¿qué sucede cuando el triángulo no presenta un ángulo recto? En este caso debemos trabajar con otras herramientas. Una de ellas es el teorema del seno. Identificamos las partes de este triángulo. A cada ángulo lo llamaremos con una letra mayúscula, por ejemplo A, B y C, y el nombre de cada lado será el mismo de su ángulo opuesto, pero con una letra minúscula. Es decir, que el lado que está opuesto al ángulo A lo llamaremos A minúscula, el lado que está opuesto al ángulo B lo llamaremos con la B minúscula y el lado que está opuesto al ángulo C es la C minúscula. ¿Y qué dice el teorema del seno o la ley de senos? Que la medida del lado A lo dividimos con el seno del ángulo A. Esto es igual a la medida del lado B dividido al seno del ángulo B, y esto también es igual a la medida del lado C dividido al seno del ángulo C. El único requisito que debemos tener para aplicar este teorema es que necesitamos tres datos, de los cuales dos debe ser uno de un lado y el otro de su ángulo opuesto. Veamos este ejemplo. En este triángulo A, B y C tenemos como dato que el ángulo A mide 35 grados, el ángulo B mide 70 grados, el lado A mide 25 unidades y nuestro objetivo es buscar la medida del lado B, del C y también del ángulo C. Hay una propiedad de los triángulos que dice que independientemente del triángulo que se trate, la suma de sus ángulos interiores siempre da 180, por lo que en este caso, como ya tenemos los valores de dos de sus ángulos, podemos averiguar cuánto mide el tercero. En este caso es de 75 grados. Apliquemos el teorema. La medida del lado A lo dividimos con el seno del ángulo A, es decir, 25 dividido al seno de 35. Esto es igual al lado B dividido al seno del ángulo B, es decir, B dividido el seno de 70, y esto es igual al lado C dividido al seno de su ángulo opuesto, es decir, al seno de 75. En este ejemplo tenemos los datos completos de la primera razón, uno de la segunda razón y uno del tercero. En esta oportunidad vamos a ocupar las dos primeras razones. Como la incógnita es la B, debemos despejarla, y esto es igual al producto cruzado de dos valores conocidos. Es decir, que debemos multiplicar cruzado, en esta ocasión, 25 por el seno de 70. A todo esto lo vamos a dividir por el otro dato conocido que tenemos, que es el seno de 35. Realizamos los cálculos, es decir, abrimos paréntesis, 25 por el seno de 70, cerramos paréntesis, y a eso lo dividimos por el seno de 35. Como resultado nos da que el lado B mide 40,96 unidades. Utilizando el mismo procedimiento podemos calcular la medida del lado C. Veamos este otro ejemplo. En este triángulo A, B y C tenemos como dato que el ángulo A mide 38 grados, el lado A 43 unidades, el lado B 27 unidades. Nuestro objetivo es calcular cuánto mide el ángulo B y el ángulo C y también el lado C. Apliquemos el teorema. En esta ocasión, 43, que es la medida del lado A, lo dividimos con el seno de 38. Esto es igual a 27, que es la medida del lado B, dividido al seno de B. Y esto es igual a la medida del C dividido al seno del ángulo C. En esta ocasión tenemos que en la primera razón tenemos los datos completos
Y en la segunda razón tenemos el dato del lado B. Como en la tercera razón no tenemos ningún dato, no lo vamos a ocupar. Por consiguiente, ocuparemos las dos primeras razones. Como tenemos que averiguar la amplitud del ángulo B, es nuestra incógnita, lo que lo vamos a despejar, despejando todo el denominador, es decir, que seno de B es igual al producto cruzado de los datos conocidos, que en esta ocasión es 27 por seno de 38. Todo eso lo dividimos con el dato restante, que es 43. Como en toda ecuación debemos despejar la incógnita, que en este caso es el ángulo B, y esa razón trigonométrica debemos pasarla hacia el otro lado del igual con su función inversa. En esta ocasión con el arcoseno de toda la división que teníamos en el renglón anterior. Realizamos los cálculos, apretamos Shift y seno para marcar el arcoseno. El primer paréntesis es el paréntesis de toda la función y abrimos un segundo paréntesis para indicar la multiplicación. 27 por seno de 38, cerramos paréntesis, dividido 43 y cerramos paréntesis. Luego apretamos el botón para poder convertir ese coeficiente en grados y nos da que el ángulo B mide 22 grados 44 minutos 30,29 segundos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo video.